Hola amigo y hermano, bienvenido a tu curso Revelaciones de Esperanza. Hoy entramos a la lección número 8, titulada El fin de la muerte. Todo tiene solución menos la muerte. Esta frase popular se usa para dar esperanza a quien está lidiando con un problema aparentemente sin solución. La muerte de un ser querido puede significar también la muerte de una persona en vida. Padres y madres que perdieron un hijo, compañeros de toda la vida separados repentinamente y niños desamparados porque el fin llegó para uno de sus progenitores son algunos de los ejemplos de aquellos cuya vida suele volverse mucho más sombría y triste después del fallecimiento de quien más amaban. Sin embargo, la Biblia contiene una revelación de Dios sobre el fin de la muerte. Sí, hay una solución para el irresoluble problema de la muerte. Un día las personas ya no van a morir más y los que murieron volverán a vivir. El Apocalipsis presenta una descripción maravillosa de la resurrección de los muertos y del fin de la muerte. Vamos a estudiar juntos en esta oportunidad y descubrir la esperanza que Dios tiene y nos ofrece a todos los que alguna vez sentimos dolor en el corazón por la muerte de un ser querido. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, te pedimos que tú en esta oportunidad nos ayudes a entender en tu palabra cuál es el fin de la muerte y cuándo será. Y permítenos, Señor, tener esperanza de que la muerte se irá de nuestro lado y nunca más la volveremos a ver. Te pedimos, Dios, tu ayuda y la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 1. ¿Sobre qué cosa tiene el control Jesús? Bueno, Apocalipsis capítulo 1, 18 nos va a decir sobre qué cosa tiene Jesús el control. Dice así: y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al contrario de lo que muchos piensan, la palabra Hades en este texto no tiene ninguna relación con la idea de un lugar donde los malos pasarán la eternidad, en medio del fuego y del azufre. No. En ocasiones se ha traducido esta palabra griega como infierno, pero Hades, contraparte griega del hebreo Sheol o Seol, como lo leemos en la Biblia, significa sepultura. Así, el texto encuentra su plena expresión al presentar el hecho de que Jesús tiene las llaves de la muerte y la sepultura. Esto lo hace capaz de abrirlas y llamar a los salvos a la vida eterna en ocasión de su segunda venida. Pregunta número 2. ¿De qué modo se describe la creación del hombre? Bueno, vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, versículo 7 y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El ser humano, de acuerdo con la Biblia, no tiene un alma, sino que él es un alma viviente. Además de esto, el espíritu o el aliento de vida no es una entidad viva independiente del cuerpo, no es algo existente, vivo, una personificación, no, sino que equivale al don de la vida concedido por Dios a sus criaturas, porque el aliento es la señal vital de la existencia, es como una corriente eléctrica para hacer funcionar al ser humano. Cuando el aliento de vida entra en el ser humano o en el barro formado por Dios, recién allí se convierte en un alma viviente. Entonces, la Biblia describe claramente cómo ha sido creado el hombre: polvo de la tierra, más aliento de vida, un alma viviente, una persona. Pregunta número 3. ¿Cuál es la condición humana según la Biblia? ¿El alma humana es inmortal o el alma humana muere como consecuencia del pecado? Bueno, veamos Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Así que el alma que pecare, esa morirá. Dios creó a la humanidad para que fuera inmortal. La muerte no estaba en el plan de Dios para el ser humano recién creado. Es resultado de la desobediencia, es decir, el pecado del hombre. Como todos los seres humanos pecaron, todos se vuelven mortales, es decir, que se mueren, según Romanos 5:12.
El alma, palabra usada en la Biblia para referirse a un ser vivo, humano o animal, muere como consecuencia del pecado. Ezequiel 18:20. Sin embargo, el enemigo quiere hacer que las personas crean que tienen inmortalidad independientemente de Dios. Por esa razón, en el árbol del fruto prohibido, Satanás a través de la serpiente le dijo a Eva, no morirás. Eso quiere decir que Satanás estaba engañando a Eva diciéndole que no había manera de morir, no iba a morir, sino que iba a vivir independientemente de Dios. Es decir, sin obedecer a Dios, iba a vivir igualmente Eva. Por lo tanto, la condición del ser humano es que ahora, después del pecado, el ser humano es mortal. Pregunta número 4. ¿Qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven? Eclesiastés 9, 5 y 6 nos va a responder. ¿Los muertos están con Dios? ¿Están conscientes y se comunican con los vivos? ¿Qué tal? ¿Eso crees? ¿O los muertos no saben absolutamente nada? Pues veamos la respuesta en Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Ajá. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Muy bien, cuando una persona muere, se quiebra la unión armoniosa que había entre el polvo de la tierra y el aliento de vida, que es lo que vimos en el momento en que el ser humano fue creado. Por lo que desaparece la vida consciente, es decir, el alma viviente. Por esto, es imposible que los muertos se aparezcan a los vivos. La Biblia declara que ellos ya no vuelven a su casa, como lo dice Job 7, 9 y 10. Tampoco tienen sentimientos, como lo dice aquí Eclesiastés 9, 6. No planifican nada, como lo dice Eclesiastés 9, 10. No alaban a Dios, como lo dice Salmo 115, 17 o Isaías 38, 18 y 19. Y es lógico que sea así, porque todas estas cosas se necesita tener conciencia para todo esto. Por esta razón la Biblia afirma que los que dicen tener el poder de hablar con los muertos están participando de un engaño satánico. Es más, la Biblia insiste en que no se salvarán quienes practiquen la hechicería, Apocalipsis 22:15, ni quienes consulten a los muertos, como lo dice Deuteronomio 18, 10 al 14. Cuando un cristiano tiene dudas, lo primero que tienes que hacer es consultar a Dios, como lo dice Isaías 8, 19 y 20. Por lo tanto, ¿por qué vamos a consultar nosotros a los muertos? Por los vivos. Tenemos que consultar a Dios, que es el que no está muerto, sino que el que está vivo. Nuestras consultas deben ser a Dios y no a los familiares muertos. Pero, pastor, en algún momento yo fui y me habló y ciertas cosas que me dijo eran verdad. Porque el diablo convive con nosotros, vive en este planeta, vive en este mundo y nos ve y nos observa y sabe todo lo que hacemos. Él se disfraza, como lo hemos visto en textos anteriores, él se disfraza de ángel de luz, se disfraza, aparenta tu familiar, se viste como si fuera tu familiar y da la apariencia de que así lo es, pero es un engaño. Satanás se disfraza. Ojo que lo primero que hizo Satanás en el árbol de la ciencia del bien y del mal fue justamente disfrazarse de serpiente. Él nunca se muestra tal como es. Por lo tanto, siempre se disfraza para engañarte. Entonces, una manera de saber que lo que tenemos al frente no es nuestro familiar es justamente por la Biblia. Porque la Biblia dice que los muertos no saben nada. Su memoria está puesta en el olvido. Por lo tanto, ellos no tienen más paga porque esa memoria pues quedó en el olvido. No son conscientes. Es decir, nuestros muertos cuando fallecen no vuelven a vivir sino hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Recién entonces ellos volverán a la vida, pero no hablarán con nosotros, sino que serán arrebatados. ¿Te acuerdas la lección anterior? Ellos volverán a la vida, inmediatamente se irán al cielo con Jesús, arrebatados por Jesús en ocasión de su segunda venida. Y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados también. Entonces, en ningún momento hay un encuentro en la tierra para ver con los muertos. Ya no. El encuentro será en el cielo. Pregunta número 5. ¿De qué forma se refirió Jesucristo a la muerte? Juan capítulo 11, del verso 11 al verso 13, dice. Bueno, antes de leer el texto, veamos algunas opciones. Como una etapa de perfeccionamiento espiritual en el seno de Abraham. Así se refirió Jesús a la muerte.
o como la entrada a la vida eterna, o como el sueño, como el acto de dormir. Bueno, leamos. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. La imagen del sueño es apropiada para representar el estado del ser humano durante la muerte, porque dormir implica tres cosas. Uno, estar inconsciente de lo que pasa a nuestro alrededor. Usted está durmiendo, pero no sabe qué está pasando a su alrededor. Pueden pasar moscas, cucarachas, puede haber un accidente más allá. Usted no sabe porque está durmiendo. Así que la muerte es muy relacionada con el dormir. Número 2, implica también estar en inactividad. Cuando usted va a dormir, está inactivo, no hace nada más que dormir, que descansar. Por lo tanto, la muerte es muy parecida al dormir, porque no hay actividad alguna. Y número 3, la certeza. Usted cuando duerme tiene la certeza de que va a despertar. Lo mismo pasa con la muerte. Usted muere con la certeza de que va a ser resucitado a vida eterna, como lo dice Mateo 9:24. Así que Jesús se refirió a la muerte como si fuera un sueño. Pregunta número 6. ¿Cuándo despertarán los seres humanos para recibir la recompensa de su vida, salvación o perdición? Juan capítulo 5, 28-29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. A aquellos que acepten a Jesús, Jesús les prometió resucitarlos en ocasión de su segunda venida. Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12 dice eso. Por esto son bienaventurados los que mueren en la esperanza dejada por Jesús. La resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de que Dios tiene el poder para cumplir lo que nos ha prometido, para cumplir que nos va a resucitar. Por lo tanto, cuando despierten los seres humanos, será justamente en ocasión de la segunda venida de Jesús, los salvos. Estamos hablando de los salvos, aquellos que se entregaron a Jesús, como tú y como yo, que nos vamos a entregar a Jesús cada día. Entonces, cuando Cristo venga, nos va a resucitar en ocasión de su segunda venida. Cuidado que vayas a resucitar en ocasión después del milenio, porque ese resucitar es para perdición. ¿Ok? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué hará Jesús con la muerte al final del milenio? Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nuevamente es importante destacar que si el Hades del que se habla aquí fuera un lugar donde habrá un castigo perpetuo por fuego, este texto no tendría sentido. No obstante, cuando se entiende que el texto se refiere a la sepultura, pues todo queda claro. La muerte y la sepultura serán aniquiladas para siempre. Entonces, ¿qué hará Jesús con la muerte? La va a eliminar, no habrá más muerte. Eso echa por los suelos la filosofía de que el bien y el mal siempre estuvieron juntos. No es así. Siempre no. Estuvo en todo este momento del pecado, pero el mal nunca existió siempre y tampoco existirá por siempre. Lo que sí existió por siempre es la vida. Por lo tanto, esa filosofía del yin y el yang no es compatible con la Biblia ni con Dios. ¿Por qué? Porque el bien y el mal nunca existieron juntos. Nunca se mezcla el bien y el mal. Es más, el bien es eterno y el mal es temporal. Por lo tanto, el mal tiene un fin, un momento en el que va a desaparecer. Y esa desaparición será cuando Cristo termine el milenio y entonces venga a esta tierra a reinar por siempre. Pregunta número 8. ¿Qué sucederá con la muerte en el nuevo cielo y la tierra nueva prometidos por Jesús? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte. Así que aceptar a Cristo no nos libra del sufrimiento de este mundo. Tarde o temprano, todos nos enfermaremos y moriremos. Pero Él prometió que a partir del día de su segunda venida, todas nuestras tristezas dejarán de existir.
El dolor, la enfermedad, la muerte, el luto y todo sufrimiento serán eliminados por siempre para aquellos que sean salvos y que vivirán eternamente con Cristo. Tenemos la gran seguridad de que realmente Dios ha derrotado el mal, y cuando Él venga por segunda vez nos librará del mal, y cuando venga por última vez a esta tierra desaparecerá el mal. Así que la muerte tiene un fin, el mal tiene un fin, Satanás tiene un fin, y eso será cuando Cristo reine por siempre con los justos. Y obviamente no queremos estar fuera de eso. Por lo tanto, hoy tenemos que hacer un compromiso. Lee conmigo. Entiendo que la muerte es un estado de inconsciencia hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Me comprometo a caminar con Jesús a fin de que, si no estoy vivo cuando Él regrese, pueda resucitar para vida eterna. Amén. ¿Crees tú esto? Entonces, pon aquí en los comentarios del Facebook o del YouTube: amén. Me comprometo a caminar con Jesús hasta cuando Él venga. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración final por este compromiso tan bonito que tú has hecho. Y obviamente Dios recompensará tu decisión cuando Él venga por segunda vez. Que así sea. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, gracias por darnos esta hermosa lección de cómo acabará el pecado, cómo acabará el mal en la tierra. Gracias, Señor, por darnos la esperanza de que así será. Nunca más habrá muerte, nunca habrá más dolor, ni angustias, ni enfermedades, ni virus, ni catástrofes. Todo se acabará porque el mal será retirado de esta tierra. Y queremos, Señor, estar allí en el momento en el que tú nos premies con la vida eterna. Queremos, Señor, hoy hacer un compromiso para que eso sea así cuando tú vengas por segunda vez. Te pedimos, Dios, que tomes nuestro corazón, que seas tú, Señor, quien nos ayude en medio de este momento a creer en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces en la siguiente clase, la clase número 9. Que Dios te bendiga grandemente y no te olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir nuestro canal con tus amigos, tus familiares, con tus enemigos, etcétera, con quien tú gustes. Dios te bendiga. Bye.